La historia de la humanidad, cuyos inicios se remontan a millones de años atrás, supone un conocimiento especialmente interesante de entender cuando se trata de saber el porqué de muchas de las cosas que nos rodean hoy en día, especialmente para saber cómo funcionaban nuestros antepasados ante las múltiples problemáticas y adversidades propias de la naturaleza en sí y del propio ser humano. Este extenso viaje de evolución, invenciones y descubrimientos que nos han llevado hasta nuestros días es el que conoceremos a través de varios episodios especiales enmarcados dentro de Memorias de la Tierra, una pequeña miniserie enfocada en conocer no solo las diferentes épocas de la historia de la humanidad, sino de comprenderlas de manera específica en un territorio, en la provincia de Segovia. Por ello, debemos comenzar por el principio de todo, en los comienzos mismos de la prehistoria. Segovia de la A a la Z, un podcast de turismo de la provincia de Segovia. Episodio 9. Memorias de la Tierra. Los orígenes prehistóricos de Segovia. Hace aproximadamente más de 2,5 millones de años, en el corazón del continente africano, un grupo de homínidos había comenzado a manipular elementos tales como rocas o minerales diversos. Estas primeras creaciones, las cuales consistían principalmente en herramientas de talla lítica, es decir, relacionadas con la piedra, supusieron el nacimiento de una tecnología, de una cultura y de un cambio radical en la evolución del propio ser humano. Esta historia evolutiva se inició varios antecesores nuestros atrás hasta llegar al Homo sapiens, el último eslabón evolutivo que pervive hasta nuestros días. Durante el Paleolítico, la etapa de la humanidad más extensa y cuyo fin se sitúa con la última glaciación hace unos 11.000 años más o menos, se sucedieron diversos eventos climáticos fríos que provocarían la dispersión humana por todo el mundo y alterarían los modelos de subsistencia nómadas existentes en ese momento. Para entender este largo periodo, primero en su conjunto global y luego a nivel de la provincia de Segovia, cabe destacar una diferenciación entre etapas, utilizada ya desde el siglo XIX, para dividir este gran momento de la humanidad. Estas subdivisiones consisten en el Paleolítico inferior, medio y superior, de las cuales trataremos las dos primeras en este primer episodio. Esta primera, la del inferior, situamos ya en Europa dos de nuestros antecesores, el Homo antecesor y el Heidelbergensis. En la segunda se asocia más al conocido Neandertal y a su cultura musteriense, donde se cree que ya habían comenzado a construir algunas cabañas al aire libre, desarrollando enterramientos y ritos específicos o técnicas más depuradas de talla de piedra. Por último, en la tercera, conocida como superior, se asocia a un nuevo tipo de humano, el sapiens, o también conocido como humanos anatómicamente modernos o HAM por sus siglas, o sea, nosotros. Empecemos por la llegada a nuestra península. Las evidencias de la llegada de los primeros seres humanos a la península ibérica datan de aproximadamente 1,3 millones de años. Estos datos se extraen sobre todo de la gran cantidad de restos de esa industria lítica en lugares como por ejemplo Guadix-Baza, en Granada, o en el conocido yacimiento de la Sima del Elefante en Atapuerca, Burgos, entre otros. Su aparición en la península sería relativamente temprana, si se tiene en cuenta que la llegada de estos grupos a Eurasia se daría hace alrededor de unos 1,7 a 1,5 millones de años, por lo que sería una de las primeras zonas que poblarían realmente. Pero centrándonos ahora en Segovia, en el territorio de Segovia, los yacimientos más antiguos se sitúan hace entre unos 500 y 600.000 años, siendo estos bastante posteriores a los que se establecieron primero. Aunque también puede que se deba a que los yacimientos anteriores no nos hayan llegado, dado que su falta de conservación o incluso que no se hayan descubierto o realizado investigaciones arqueológicas suficientes nos permitan tan siquiera conocerlos. Aún así hay que tener en cuenta que durante ese periodo de varios cientos de miles de años, tanto la zona de Segovia como el resto de lo que hoy conocemos como España y Portugal, es decir, la península ibérica, ya habrían sido transitadas desde hace más de 1 millón de años atrás. Además, para comprender las diferentes etapas comentadas en el territorio de la actual Segovia, no podemos verlo desde un punto de vista provincial o administrativo. Para situar y encuadrar los diferentes yacimientos y su historia, nos basaremos en una estructura geológica y paisajística, apoyándonos principalmente en los límites geográficos. ¿Y cuáles serían estos? Pues desde un punto de vista montañoso estaríamos hablando de Guadarrama, Somosierra y Aillón, extendiéndose hasta la zona sur del Duero. Esto sería de norte a sur. De oeste a este tendríamos el valle de Riaza y los ríos Adaja y Eresma, respectivamente. Segovia se compone por amplias llanuras, sí, pero también de esas zonas montañosas comentadas, de ríos que recorren y bañan sus tierras,
pero también de hoces y cañones, como por ejemplo son el Duratón o la ya mencionada Riaza. Los asentamientos así se establecerían de sur a norte, buscando los recursos necesarios para esas sociedades nómadas. Esto explicaría, por ejemplo, la disparidad en cuanto a la ubicación de yacimientos encontrados hasta la fecha, que se ubican sobre todo en el norte y en el sur-oeste, aunque se encuentran situados de forma desigual incluso por ese territorio. Los yacimientos principales de las etapas inferiores, especialmente y medias del Paleolítico, se fechan con las primeras industrias del achelense o aquelense, una técnica lítica que nos daría a entender que no existirían restos anteriores a estos, al igual que sucede por ejemplo en Atapuerca. Esta industria de herramientas tales como hachas de mano, cuchillas, raspadores, entre otros, sería la primera en fabricar útiles como bifaces simétricos, es decir, una roca de gran dureza, como por ejemplo el sílex, tallada en forma de punta triangular y con la base semicircular, o también endores, picos tiedros o cantos rodados trabajados. Esta tecnología ya existía en África desde hace 2,5 millones de años antes de la llegada a Eurasia, o en la península más tarde cuando ya se establecerían estos grupos humanos. Estos grupos a los que se les atribuye esta producción es la del Homo heidelbergensis, los cuales evolucionarían a los conocidos neandertales hace unos 400 a 300.000 años. Este cambio se distinguiría principalmente en rasgos tecnológicos más evolucionados, como tallas más cuidadas y retocadas en un tipo de industria llamada musteriense, más propia de los neandertales, donde se pasaría de fabricar útiles de mayor tamaño a otros de más pequeño formato y con una especie de estandarización en cuanto a la manufactura de estos, teniendo entre ellos un tipo de talla como por ejemplo el método Levallois o Levallois, característica de este estilo de construcción. Es importante destacar que esta evolución humana, cultural e industrial, aunque constante, no se puede calificar de continua o que no tuvo momentos de ruptura con épocas anteriores debido a que los registros son bastante limitados. Por eso el achelense o aquelense es complicado darle una fecha exacta de fin y al Paleolítico Medio una de comienzo, aunque sí una suerte de estimación temporal. En todo caso, los lugares donde se han encontrado estos restos arqueológicos del aquelense se ubican principalmente en lugares hallados al aire libre, repartidos por diversas zonas. Así, estas primeras ocupaciones humanas en el territorio segoviano, ubicadas en estos yacimientos, se podrían dividir en 3 fases sucesivas, pero interrelacionadas: aquelense o Paleolítico Inferior Clásico, Paleolítico Medio y Paleolítico Medio Clásico. En la primera etapa, el Paleolítico Inferior y sus restos en la meseta norte siempre han estado ligados a los depósitos de origen fluvial, que están constituidos por diversas acumulaciones de fragmentos que han sido arrastrados por corrientes de agua de la cuenca del Duero en vez de por los conocidos como registros kársticos, regiones compuestas de rocas compactas solubles entre ellas, como por ejemplo son la caliza o el yeso, entre otras, que son más propias, por ejemplo, de la Sierra de Atapuerca. En esta zona del río, donde gracias a los múltiples ecosistemas existentes a lo largo y ancho de su ubicación, se fueron instalando grupos humanos desde ya muy temprano. En el territorio de la provincia, tal y como hemos comentado, existe una cierta dificultad de ubicación temporal del aquelense y del Paleolítico Medio, principalmente por la falta de esos materiales líticos. De los pocos hallados, que no superan el medio centenar, es ciertamente complicado establecer a qué momento pertenecen exactamente. Por ello, son pocos los yacimientos que podemos determinar cronológicamente. Aún así, vamos a conocer los más relevantes guiándonos por las diversas cuencas fluviales que existen en Segovia. Enmarcado en el río Eresma destacan 2 hallazgos por encima de todos: el bifaz de Roda de Eresma, uno de los primeros ejemplos de estas industrias en la roca, y los molinillos en Armuña, uno de los que contiene más restos aquelenses en la provincia. Este último se subdivide en 2, conocidos como el Molinillo y el Duermo, aunque de manera general y popular, vamos a decir, se les conoce a ambos como molinillos. Relativamente cerca de la capital, a tan solo 20 kilómetros y ubicado en la margen izquierda del río, fue descubierto en 1995. En las intervenciones del 98 se depositaron hasta 300 piezas líticas y en las del 2014 hasta 270. Mayoritariamente en Armuña se encontraron bifaces y endores, una especie de talla en la piedra grande con un filo transversal que, para que nos hagamos una idea, sería similar a lo que hoy en día es un hacha. Otros hallados en esta zona serían el yacimiento de Villacastín, descubierto en 1986, o el hallazgo de una pieza de cuarcita aguas abajo del conocido yacimiento del Abrigo del Molino. En las cuencas del Pirón y el Cega los restos son casi nulos, exceptuando el de Chañé,
una zona donde se unen las dos corrientes fluviales y donde se han encontrado piezas similares a los anteriores hallazgos que hemos comentado, algunas incluso con apenas erosión o con una erosión parcial. En el interfluvio Riaza-Duratón es donde encontraremos más restos de este paleolítico antiguo, debido en gran medida a que se trata de la zona con mayor cantidad de análisis y de trabajo sobre esa zona. Muchos de los hallazgos líticos han sido localizados en depósitos formados por la acción del agua, que los acabó arrastrando. Mayoritariamente aquí se hallarían restos achelenses, pero también algunos de manufacturas más propias de épocas posteriores. Algunos de los yacimientos que se encuentran sobre esta zona son La Rotura, cerca de las localidades de Fresno de la Fuente y Grajera, en el arroyo de la Dehesa de la Vega, de la Serrezuela o de la Fuente del Risco. Para los aventureros interesados, estas zonas donde se han obtenido estas materias líticas no corresponden sino a sitios que a primera vista pues no contienen restos visibles y constituyen zonas que en la actualidad pues muchas de ellas son terrenos de cultivo. Pero aún así, siempre es una buena oportunidad de acercarse y conocer en persona donde hace miles de años vivieron antepasados nuestros. El siguiente gran salto evolutivo vendría protagonizado por nuestros antepasados directos, los neandertales, quienes desarrollarían una evolución en ámbitos sociales, culturales e industriales en términos de esa talla lítica que estamos comentando. Esta etapa, el Paleolítico Medio, correspondería a un momento de la historia conocido como Pleistoceno Medio, cuyo fin aproximado se daría en un lejano 129.000 a.C., y del cual se han encontrado multitud de hallazgos en el interior de toda la península. Los neandertales desarrollarían la ya comentada tecnología lítica musteriense, caracterizada por la talla Levallois o Levallois. Esta especie humana sería una propia del continente europeo ya, y su presencia en la zona del Duero de la península hace que sus principales asentamientos sigan siendo al aire libre principalmente, obviamente dada esa morfología de la zona, algo que en el norte, como por ejemplo en la zona cántabra, sería diferente, ya que allí predominan sobre todo los yacimientos en cuevas. En la actualidad en Segovia se han podido identificar hasta 4 yacimientos en superficie neandertales, todos ellos abrigos, o lo que es lo mismo, cuevas poco profundas ubicadas en paredes de roca. Uno de ellos, La Estación, cuyo nombre proviene de esa estación de ferrocarril próxima a la localidad de Maderuelo, fue hallada en 1997 por un estudiante. Su estudio y extracción de material lítico estuvo ciertamente limitada debido a la cercanía del embalse de la zona, que podría haber inundado toda la excavación de haber continuado a mayor profundidad con las prospecciones y con el yacimiento. Aún así, se extrajeron centenares de piezas, pero por desgracia el paradero de todo este valioso material arqueológico se encuentra en paradero desconocido, ya que no consta ni su depósito en ningún museo o registro. Otro de estos sería el Abrigo del Molino, hallado en las afueras de la capital, cerca del santuario de la Virgen de la Fuencisla. Su ubicación se encontraba en una cavidad fosilizada completamente cubierta de sedimentos. Su descubrimiento fue ciertamente fortuito, dado en una salida de campo, estando ubicado prácticamente al lado del camino que discurre por la margen izquierda del río Eresma en esa zona. El yacimiento generó un gran interés incluso a nivel europeo, puesto que supuso un gran hallazgo de un asentamiento neandertal, no solo por la presencia de restos líticos y óseos de animales de todo tipo, sino también como un claro ejemplo de la desaparición de norte a sur de esta especie, de la neandertal, en favor de la posterior, de la sapiens. Además, su relativa novedad en cuanto a su descubrimiento levantó aún más el interés incluso a nivel europeo. Incluso existe otro yacimiento, el Abrigo del Molino Superior, a escasa distancia, que amplía más si cabe el yacimiento principal. Ya por último tendríamos el Abrigo de San Lázaro, que se descubrió en 2014, y su nombre proviene del puente cercano al yacimiento. Su ubicación se sitúa en el valle alto del río Eresma, y su análisis ha servido para complementar sobre todo las investigaciones que se han realizado en el Abrigo del Molino, que en distancia es uno de los más cercanos. La teoría que más se acepta respecto a los neandertales en el interior peninsular es que su presencia fue relativamente reducida y de paso, sin haber grandes grupos o asentamientos puntuales, y siendo esta zona una de paso para esta especie humana. Sus principales asentamientos se ubican sobre todo en la margen mediterránea, pero eso no quita que el interior peninsular no fuera transitado para desplazarse. Recordemos que eran nómadas, que se iban desplazando en función de los recursos que fuesen necesitando, algo que harían durante miles de años de evolución, una que continúa en el tiempo, en la que se proseguirá en el siguiente episodio de esta miniserie de historia, continuando con ese paleolítico superior, pero esta vez de los sapiens, y continuando a su vez con las edades intermedias, hasta llegar a una de las grandes revoluciones de la historia humana,
la de los metales. Pero eso lo veremos en el próximo episodio. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, darle al like y activar la campana de notificaciones para estar al día de los nuevos episodios.